Ahí está. Bueno, buena tarde a todos de vuelta. ¿Cómo anduvo la guía? ¿Pudieron hacer algo este fin de semana? ¿Dudas? Yo pude hacer, pero me quedaron algunas dudas del 4, pero no sé si alguien tiene de incisos anteriores. Bien. Sí, yo también avancé bastante. Me quedó una duda medio rápida del 2C de la demostración con Epsilon. Bien. ¿Qué te pasó? Eh, bueno, me pasó que, bueno, sí, obviamente escribí la parte teórica, digamos, escrita, y el límite era 1/A y la función 1/X. Entonces teníamos que el módulo era 1/X menos 1/A tiene que ser menor a epsilon. Exacto. Y no pude, o sea, no pude lograr que me quede X menos A, que es como Ajá. el objetivo. No supe cómo hacerlo. Bien. Sí, ese tiene sus complicaciones. Pero bueno, vamos a darlo. Voy a compartir pantalla. ¿Está? Bien, entonces lo que teníamos es el límite cuando X tiende a A de 1/X, y esto decimos que esto es igual a 1/A. ¿Sí? Sí, Entonces, lo que planteamos acá es, entonces, sea epsilon mayor que 0, ¿sí? Entonces tenemos que probar que existe un delta, mayor que 0, ¿sí? Tal que el módulo de X menos A es menor que ese delta. Entonces el módulo de 1/X menos 1/A, esto es menor que el epsilon, ¿sí? Bien, entonces arrancamos de esto, ¿sí? Arrancamos de esto y podemos operar acá, ¿sí? Acá podemos sacar como un denominador X menos X por A, ¿sí? sí, yo había pensado en eso. Bien, Pero muy bien. Entonces de acá tendríamos acá A menos X y por el otro lado acá X por A, claro, ¿sí? Entonces, ¿y qué nos dice? El A es, no me acuerdo qué nos decía cómo era el A era distinto de 0, pero ¿tiene alguna condición más? A distinto de 0, nada más. sí. Bien. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Y acá podemos plantear, ¿sí? Podemos plantear esto que sea menor que ese epsilon, ¿sí? Y entonces de acá podemos operar, podemos decir que el valor absoluto de A menos X, ¿sí? El valor absoluto
de A menos X es menor o igual que epsilon por el valor absoluto de X por A. Ah, claro, ahí me había trabado yo. Buenísimo. ¿Sí? Pero ahí no termina. ¿Sí? Y acá se me tildó, me anda muy mal la computadora, perdonen. Pero acá no termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de acotar también ese valor absoluto de X, ¿sí? Ponerle que que por ejemplo, el valor absoluto, que el X sea menor que 1, ¿sí? Y se me tildó. Entonces, ahí está. Bueno, acá teníamos X por A, ¿sí? X por A, que esto es igual, si quieren, a epsilon por el valor absoluto de X por el valor absoluto de A. Valor absoluto de X por el valor absoluto de A. ¿Sí? Bien. Pero acá seguimos teniendo una incógnita, que es el X. ¿Sí? Porque el A es conocido. El epsilon lo voy a dar, es arbitrario pero fijo. Ya me va a quedar todo en función del epsilon, pero acá me queda también en función del X. ¿Sí? Entonces, yo en base a esto puedo hacer unas consideraciones, ¿sí? Por ejemplo, si suponemos, tenemos que hacer unas suposiciones, ¿sí? Un poquito más complicado, pero, a ver, déjenme que vine a alguien. Ahí está. Este es un poquito más complicado porque tenemos que dar unas condiciones extras, ¿sí? Y después tratar de tomar uno de los valores máximos de estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esas condiciones extras? Podemos decir, por ejemplo, supongamos que, en este caso, por ejemplo, el valor absoluto de X menos A sea menor que 1. ¿Sí? Yo pongo un delta. ¿Sí? Entonces acá estoy eligiendo un delta. ¿Sí? Un delta para esto. ¿Sí? Entonces, si trabajamos esto un poquito, nos quedaría que menos 1, como habíamos trabajado en el paso anterior, menos 1, en las guías anteriores, es menor que X menos A, ¿sí? Y esto es menor que 1. Y de acá podemos sacar, ¿sí? Que despejando el X, puedo sacar que menos 1 más A, ¿sí? Es menor que X, y esto es menor que 1 más A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, y de acá, ¿sí? Podríamos tomar el, el máximo, ¿sí? Entonces acá tenemos acotado el X, ¿sí? Entonces el valor absoluto de X está entre estos dos valores, ¿sí? O sea, el máximo entre estos dos valores. ¿Estamos?
¿sí? Porque el X está entre estos dos valores, ¿sí? Y entonces el valor absoluto de X está entre el máximo de estos dos valores, ¿sí? Profe, ¿a qué te referís con el máximo de esos El dos? máximo, por ejemplo, de 1 y 3, ¿cuál es el máximo de entre 1 y 3? 3, Claro, ¿y cuál es el máximo entre menos 5 y 10? 10. 10, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos números, este y este otro. Entonces vamos a tomar el más grande. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué tomamos el más grande? Ahora le voy a explicar por qué. Un segundo que tuviéramos una nueva invitada. ¿Por qué tomamos el valor más grande? Porque, por ejemplo, en este caso, qué sé yo, A puede ser que sea, este, pues, no, acá podríamos tomar uno más, por ejemplo, si A es negativo, ¿sí? Entonces acá tengo que el valor absoluto de X, por ejemplo, si A es igual a menos 10, ¿sí? Porque A está dado, pero no sabemos, ¿sí? Nos dice que es distinto de cero. Ahora, por ejemplo, si A es igual a menos 10, entonces, si reemplazo acá, ¿sí? El X está entre menos 11, ¿sí? Y 9. Menos 11 y 9, ¿sí? Y, Claro, entonces te y quedarías con entonces, el más grande. claro, el valor absoluto de esos, ¿cuál es? Es el valor absoluto del más grande de estos, ¿sí? Y yo tengo, para tomar todos, tendría que ser mayor que 11, ¿sí? En valor absoluto tendría que ser que el valor absoluto de X tendría que ser menor o igual que 11. ¿Está bien? ¿O no? Mm. Pero ¿por qué el valor absoluto? Si no está escrito. Porque yo quiero acotar Ah, esto. Yo quiero acotar esto. ¿Sí? Y si yo tengo que el X está entre menos 11 y 9, entonces el valor sí. absoluto tiene que ser menor que 11. Sería menos 9, ¿no? Ah, dijiste que era menos 10. Claro, menos 10. Entonces el valor absoluto tiene que ser, en valor absoluto tiene que ser menor que 11. ¿Sí? Pero ahí no dice mayor. Ah, perdón, es que no te seguí. Bien, a ver. Si yo acá, vamos a hacer, supongamos, veamos casos. Vamos a poner, veamos casos. ¿Sí? Se me tildó a mí. Sí, se congeló Aureliano. Ahí se fue y volvió. Ahora va a volver a entrar.
Perdón, volví. Se has entretenido así, buscando a Wally, buscando a Aureliano. Sí. Digo, no me responde, y que se me quede No. Te estábamos ignorando. Bien, perdón, pero bueno, son problemas de conexión, ¿qué se le va a hacer? Suele pasar algunas veces. Sí. Bien, entonces, volvemos. Entonces, vamos a suponer casos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que A es igual a menos 10. Entonces, por esta formulita que tenemos acá, tenemos que el Menos. X está... ¿Eh? No, que lo que te decía hoy que el 9 le falta el menos, ¿no? Ah, sí, menos. Exacto. Eso decía hoy que no. Sí, es cierto, menos 9. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que el X está en... Pobre. ¡Aureliano, volvé! Ay, Dios. Ahí volviste. ¿Ahí volví? Ahí volviste. Es cierto que parecen las clases por Meet o por Zoom, parecen reuniones de espiritismo, ¿viste? Volviste, no se te escucha. Invoquemos. Claro, Aureliano, estás ahí como si fueras un espíritu, ¿viste? Bien. Entonces, nosotros tenemos, ahí ven la pantalla. Sí. Bien. Entonces tenemos que X está entre menos 11 y menos 9. Y en valor absoluto, ¿entre qué va a estar el valor absoluto de X? A ver. Acuérdense que el valor absoluto es el tamaño de X, no me importa el signo. Entre 11 y 9. Exacto, ¿sí? Entonces, podría decir que en este caso, el valor absoluto va a ser menor o igual que 9, ¿sí? Y acá vamos a poner el valor absoluto, X, y menor o igual que 11, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Oye, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, de acá, pensé que había venido ahí. Entonces, de acá tendríamos, ¿sí?, que tomar el máximo entre menos 9 y 11. ¿Sí? ¿Sí? Que sería 11. Esto lo podríamos acotar por epsilon por 11 por el módulo de A, el valor absoluto de A. ¿Sí? Volviendo acá. Claro, sí. ¿Sí? Pero Bien. igual me queda una duda, Sí. porque nosotros habíamos llegado arriba que el módulo de A menos X será menor a epsilon por el módulo de X por el módulo de A. ¿Y Sí. por qué acá estamos usando el módulo de X menos A? Capaz tendríamos que sacar factor común menos 1 o porque no es exactamente lo mismo. No, pero vos tenés esta propiedad, que también la vieron del valor absoluto. Vos vieron esto. El valor absoluto de A es igual Sí. al valor absoluto de menos A.
Claro, pero el módulo no es distributivo en la suma o en la resta. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un caso. ¿Sí? Vamos a seguirlo acá. ¿Sí? Voy a hacer un paso extra. Voy a agregar algo acá. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Voy a agregar, entonces de acá, le voy a agregar esto, pero acá lo voy a multiplicar por -1. ¿Sí? Entonces voy a sacar factor común -1. ¿Sí? Y entonces acá esto me va a quedar x menos a, que es lo que yo quería. Claro, a eso iba. Bien, no Mm. importa. Bueno, lo hacemos, pues es un paso extra. ¿Sí? Y entonces de acá, ¿sí? Acá el valor absoluto se distribuye. ¿Sí? Sí, Acá arriba. Bien. Entonces acá me quedaría, vamos a hacer el módulo de -1, ¿sí? Por el módulo de x menos a, claro. ¿sí? Sobre el módulo de x por a. Y esto es menor que el epsilon, entonces, de acá tenemos esto. ¿Sí? Y acá lo vamos a reemplazar, entonces de acá tenemos x menos a es menor que por a. ¿Está bien? Claro, claro, sí. ¿Ahora sí? Bien, pero bueno, nosotros tendríamos que llegar a un delta que sea en función del epsilon y en este caso el a, ¿sí? Pero no en función del x. Entonces tenemos que deshacernos del módulo de x. Por eso usamos estas técnicas, ¿sí? Suponemos que pase esto, entonces de acá tenemos esta condición y tomaríamos el máximo de estos dos valores. ¿Sí? El máximo en valor absoluto de estos dos valores. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer con un número positivo, en este caso. Por ejemplo, si A es igual, qué sé yo, a 3, entonces, por 1 tenemos que, a ver, de acá tenemos, si es igual a 3, tendríamos 2, ¿sí? Menor que x, y esto menor que 4. ¿Sí? Entonces, en valor absoluto, ¿cómo estaría el valor absoluto de x? Entonces, el valor absoluto de x estaría entre 4 y 2. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Sí. Entonces, el valor absoluto de x estaría entre 2 y 4. ¿Sí? Entonces, acá podría acotar el valor absoluto de x por 4. Acá acoto el valor absoluto de x por 11, ¿sí? Entonces, en realidad, estoy acotando por el máximo entre estos dos valores, ¿sí? El máximo en valor absoluto de estos dos valores, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Entonces, de acá, ¿sí? Esto lo vamos a poner como todo un paréntesis, ¿sí? Ok.
Vamos a poner un paréntesis como esto que fue prueba, ¿sí? Una prueba. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos quedado acá, ¿sí? Entonces, habíamos quedado acá, ¿sí? Que esto lo vamos a llamar, lo habíamos llamado 1 para verlo acá, ¿sí? Y entonces, de acá podemos decir, como concluimos acá, de estas pruebas que hicimos acá, podemos concluir, entonces, que el valor absoluto de x, ¿sí? El valor absoluto de x va a ser menor, ¿sí? Que el máximo entre el valor absoluto de 1 más a, ¿sí? Entonces el máximo entre el valor absoluto de 1 más a y el valor absoluto de 1 menos 1 más a. ¿Sí? Que son estos dos valores. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces el valor, y entonces acá, esto lo vamos a llamar 2. ¿Sí? Entonces, ups. Entonces, en 2 nos queda, ¿sí? Que todo esto, ¿sí? Todo esto va a ser menor, ¿sí? Que el epsilon, y acá en vez de valor absoluto de x voy a poner, ¿sí? Vamos a llamarlo esto como d, para no poner todo esto, de vuelta esto lo vamos a llamar d. Entonces vamos a poner sea d igual al máximo, para no escribir todo, ¿sí? Sea d, el número d igual al máximo d. Entonces, esto es igual a esto, y esto va a ser menor o igual que epsilon, y acá, en vez de poner el valor absoluto de x, voy a poner d. ¿Sí? Y por último voy a poner el valor absoluto de a. ¿Sí? Y entonces voy a definir mi delta como esto. ¿Sí? Entonces, luego, sea delta igual a o esto, ¿sí? Puedo decir que es esto, ¿y esto de dónde partió? ¿Esto por qué partió? A ver, ¿por qué llegué acá? De suponer qué cosa. Que delta era 1. Exacto, entonces voy a tomar el más chiquito de esos dos valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo tomo el más chiquito? Acá tomé el más grande, ¿cómo tomaría el más chiquito?
Una pregunta, ¿dónde se supuso que delta era igual a 1? Me perdí un poco. No, cuando vos te queda algo así que no podés continuar, ¿sí? Cuando, cuando nos queda algo así que no podemos continuar, no podemos acotar el delta, ¿sí? Entonces uno empieza a hacer suposiciones, ¿sí? También suele pasar en sucesiones que por ahí no podemos encontrar el n y entonces acotamos por un valor, ¿sí? Tomamos que n es igual a tanto y a partir de eso acotamos entre esos dos valores. Acá cuando no podés, cuando no podés seguir, empezás a hacer suposiciones. Bueno, decís, bueno, ¿qué pasaría si el módulo de x menos a sea menor que 1? Y si el módulo de x menos a sea menor que 1, en ese caso el delta me daría esto. ¿Sí? Sí. Entonces, yo voy a tomar un delta que sea o esto o esto otro. ¿Sí? Pero ¿qué voy a tomar? El más chiquito de esos dos valores. ¿Sí o no? Sí, una pregunta. Sí. Entonces, si tomamos el más grande como 1, el más chico vendría a ser menos 1. No, no. El mínimo, vamos a tomar el más chiquito, que en este caso es el mínimo, ¿sí? Entre 1 y esto otro. Entre estos dos valores. ¿Sí? Sí, ahí ya entendí un poco más. Es difícil esto, es difícil, ¿sí? Y justo es el único ejercicio que tiene de estas ideas, ¿sí? Si quieren, pueden tratar de entender lo que va a ser muy útil, ¿sí? O dejarlo y hacer la parte de sucesión. Porque Claro, justamente sí, la parte de sucesión fue más sencilla, se este entiende mejor. ejercicio, claro, este ejercicio está puesto para ver, por ejemplo, que en este caso es más sencillo demostrarlo por sucesiones que por epsilon delta. Se puede demostrar por epsilon delta, acá está la forma, ¿sí? Acá está la forma, que hay que tomar suposiciones extras y trabajar con esas suposiciones extras, pero en este caso es más sencillo trabajarlo con sucesión, ¿sí? Pero eso, este ejercicio trata de mostrar esa idea, ¿sí? Pero está bueno entender esta otra, ¿sí? Porque está más, está justificada de las ambas dos, ¿sí? Ambas dos formas. Profe, Sí. yo no entendí por qué puso en el final que puso 1 y epsilon por D por valor de A. Bien. Porque acá, cuando llegamos hasta acá, ¿sí? Teníamos esto. Y entonces, acá tendríamos que definir el delta, ¿no es cierto? Pero el delta solamente puede estar en función de el epsilon que yo me tome y en este caso del A. No puede estar en función del X. ¿Sí? Acá entonces no puedo poner sea delta igual a esto. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, una vez que no... ¿qué es lo que nos molesta acá? Bueno, nos molesta el valor absoluto de X. Y lo vamos a tratar de eliminar. ¿Sí? ¿Cómo lo tratamos de eliminar? Suponiendo cosas. ¿Sí? En este caso,
podemos suponer que, que el x menos a es igual a 1, o sea que el delta, ¿sí?, es igual a 1. ¿Sí? El delta es igual a 1. Por lo tanto, acá nos quedaría que si el delta es igual a 1, el x está entre estos dos valores. ¿Sí? Y entonces el valor absoluto de x va a ser menor o igual que el máximo de entre estos dos valores. ¿Sí? Sí. Entonces, si el valor absoluto de x es menor que, este valor d, entonces yo puedo acotar acá todo esto y me queda que todo esto es menor que el epsilon por d por el módulo de a. ¿Sí? Sí. Bien, entonces de acá puedo decir que mi delta puede ser igual a esto, ¿sí? Acá puedo decir que mi delta es igual a esto, ¿sí? Porque acá no hay nada que dependa del x, entonces mi delta puede ser igual a eso, o puede ser que sea 1, porque yo había supuesto anteriormente que era igual a 1. Entonces, ¿cuál voy a tomar? ¿1 o esto? Porque yo antes había supuesto que era 1. ¿Y cuál voy a tomar? ¿Este o este? Y voy a tomar el más chiquito, que me asegure que todo caiga ahí adentro. Ah, por eso el mínimo. Claro. ¿Sí? Porque yo había empezado suponiendo que delta era igual a 1. Pero acá llegué que el delta tenía que ser igual a este. ¿Y cuál tomo de estos dos? Entonces, ¿1 o este? Y el más chiquito. Ah, bien. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Muy bien. Y entonces con esto podemos probar esto otro. ¿Sí? Porque nosotros vamos a terminar de probarlo. ¿Sí? Entonces arrancamos de acá y tratamos de probar que esto es menor que epsilon. Entonces vamos a terminar del todo. Entonces de acá vamos a arrancar con esto. Hasta acá estaba bien. Hasta acá habíamos llegado. Y entonces, vamos a poner luego, vamos a poner acá luego, tenemos esto, ¿sí? Y esto es menor, vamos a escribirlo en forma de fracción, ¿sí? Y entonces de acá, esto va a ser el valor absoluto de x menos a, ¿sí? Que sale lo mismo, ¿sí? Por acá el valor absoluto de x por a. ¿Sí? Y esto es ¿sí? Esto es menor, ¿sí? Que en este caso, uy, ¿qué hice? Menor que, entonces, acá, delta sobre el valor absoluto de el valor absoluto de x por el valor absoluto de a. Por el valor absoluto de a.
Y bueno, como el delta es el mínimo entre estos dos valores, yo puedo poner que es el más chiquito, ¿sí? El delta es el más chiquito de esto, entonces esto es es el 1, ¿sí? Es o el 1 es mayor o igual que el delta, o esto es mayor o igual que el delta. Perdón, sí. Sí, entonces de acá puedo decir, ¿sí? Como el delta es el más chiquito entre estos dos, esto puedo decir que es menor o igual, ¿sí? En este caso que este número, ¿sí? Porque el delta es el mínimo entre estos dos. Entonces puedo decir que esto es menor o igual que el epsilon por el delta por el valor absoluto de A. ¿Sí? Y acá esto, que el valor absoluto de X por A. ¿Sí? Entonces acá X por el valor absoluto de A. Bueno, y acá el A con el A se me simplifica, ¿sí? Y entonces de acá me queda que esto es igual a epsilon por D sobre el valor absoluto de X. ¿Sí? ¿Y pero qué era D? El D era el máximo entre estos dos valores. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Y el máximo entre estos dos valores, y tenía que el X estaba, ¿sí? Que justamente el valor absoluto de X estaba entre estos dos valores. Entonces, esto me queda mayor que esto me quedaría mayor que el epsilon, ¿sí? Esta es difícil de trabajar, pero bueno, acá está ¿sí? Tómenla para verla nomás, ¿sí? Tómenla para verla, para tenerla y verla, ¿sí? Esto va a estar subido de vuelta en el video. Cuando ustedes hacen clic en el video, se meten a YouTube, en los comentarios está el link generalmente yo pongo el link de las cosas que estamos escribiendo acá, ¿sí? Para que las tengan. Ya tenemos dos me gusta, ya somos youtubers, Laura, Ay, tengo piel de gallina, mira, me dejaste sí. perpleja. Tenemos me gustas en nuestros videos, así que está bueno. Ponele, capaz nos llama Jimmy Fallon, guarda, ¿eh? Claro, sí, sí. Bien, entonces, como le digo, tómenlo, déjenlo, es para que lo vean nomás, ¿sí? Ahora con el 3, Milagros, ¿qué me habías preguntado? ¿Cuál? No, yo tenía algunas dudas con el 4, de Ah, algunos. el 4. ¿Alguien tiene dudas con el 3? Yo también del 4, no del 3. Yo quería preguntar del 3 en general cuando se hace el cambio de variable, Sí. que también cambia a dónde tiende, por ejemplo, si cambiamos por t, también cambia a dónde tiende t. Exacto. Y no me sale cómo sacar a cuánto tiende t, por ejemplo. Bien. Sí, yo en el 3, Sí. una profesora había contestado por el foro sobre el K con cambio de Sí. variable. Y quería K. preguntar por ese porque no me había quedado claro. Bien, perfecto.
Bueno, ahí, por ejemplo, si hacemos el cambio de variable, ahí creo que si trabajó con cambio de variables, supongo que trabajó con con la raíz quinta o la raíz cuadrada de x. Yo lo ¿Sí? tomé como t a la 10. También t a la 10, claro, sí, sí, es otra forma. Entonces, t a la 10 es ¿qué? X es t a la 10. Claro. Bien, sí, es otra forma, muy bien. Entonces, vos tomaste, vamos a ir para abajo. Entonces acá es el 3K. Entonces tenemos el límite cuando X tiende a 1, creo. Sí, cuando X tiende a 1. Bien, gracias. De raíz de X menos 1. Sí, sobre raíz quinta. Raíz quinta de X. Quinta de X menos 1. Sí. ¿Sí? Entonces, acá decimos, entonces, utilizando cambio de variable, tomemos t igual a x a la 10. ¿Sí? Entonces, x a la 10. ¿Está bien? Entonces, si x tiende a 1, tenemos que ver a cuánto tiende la imagen. ¿Sí? Porque esto es como una función. T va a quedar en función de x. T es una función de x. ¿Sí? O sea, acá en realidad podríamos escribir, en realidad tendríamos, ¿sí? T de x igual a x a la 10. ¿Sí? En realidad tenemos una función. ¿Sí? El t es una función de x. ¿Sí? Entonces, si x tiende a 1, ¿a qué va a tender la función? Y va a tender a la imagen de esa función. ¿Sí? En 1. Si es continua, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando tomamos cambio de variable, tomamos que sea continua, que funcione todo muy lindo. ¿Sí? Que seguramente continuidad lo van a ver ahora más en la próxima clase. Entonces, de acá tenemos que si x tiende a 1, ¿sí? Entonces, t, o sea, t de x, pero nosotros vamos a poner por abuso de notación, se dice por abuso de notación, t tiende a 1 a la 10. Que esto es igual a ¿qué? 1 a la 10 a 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que, t tiende en realidad a 1. ¿Sí? Entonces tendría que reemplazar en la fórmula que armo a cuánto tiende X y sacar a cuánto tiende T después. Claro, exactamente. Ah, bien. ¿Sí? Exactamente. Tendríamos que reemplazar acá, vamos a terminarlo para que cierre. ¿Sí? Tendríamos que, de acá, vamos a arrancar de acá. Y esto haciendo, acá generalmente se pone abajo del igual, para que quede lindo, digamos, se pone
que, ¿cómo hicimos el cambio de variable? Ponemos que t es igual a esto, y entonces de acá tenemos el límite, cuando t tiende a 1, de acá nos quedaría t a la quinta, ¿sí? O sea, vamos a escribirlo, esto es t a la quinta, si no me equivoco, Sí. ¿sí? T a la quinta menos 1 sobre t al cuadrado menos 1. Y bueno, esto es una forma, acá se puede resolver un poquito más fácil, ¿sí? Sacando, Factorizando el denominador, a los dos. claro, exacto, factorizando los dos, claro, y podemos llegar a obtener, ¿sí? Por ejemplo, acá, entonces, acá nos queda diferencia de cuadrados, y acá tendremos que trabajar un poquito más y ver, con Ruffini, como hicimos, ¿sí? ¿Cuál es el problema que me queda? De dividir a esto por t menos 1, ¿sí? Y podemos simplificar el t menos 1. ¿Está bien? ¿Se entiende o quieren que lo sigamos? Sí, ¿lo podemos terminar? Bien, entonces de acá tenemos esto. Esto es igual, vamos a escribirlo acá, y entonces acá me quedaría t menos 1, acá abajo me queda diferencia de cuadrados. T menos 1 por t más 1. ¿Sí? Y acá arriba, supuestamente, esto es t menos 1. Claro. ¿Sí? Y acá, si hacen Ruffini, claro, t a la cuarta Más t cubo. más t cubo más t al cuadrado más t más 1. ¿Sí? Ustedes hacen Ruffini y le queda esta expresión. ¿Sí? Entonces ahora, esto se simplifica con esto. ¿Sí? Acá podemos, para que quede, vamos a poner abajo, por Ruffini. Sí. Y acá, uy. Y diferencia de cuadrado. Sí, entonces tenemos, y acá no sé qué calculó algo raro. ¿Sí? Entonces esto se me simplifica con esto, ahora, esto se me simplifica con esto, y nos quedaría el límite de todo lo mismo menos el t menos 1. Esto se va, y entonces esto también se va, ahí y ahí. ¿Sí? Y bueno, y ahora sí puedo reemplazar, ¿sí? Ahora no tengo indeterminada, cuando t tiende a 1, esto me tiende a 2, y esto me tiende a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me tiende a 5 medios. ¿Sí? Esto puede ser igual a 5 medios. ¿Sí? ¿Está bien? Sí.
Sí, sí, sí. Gracias, profe. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguno más entonces del 3? ¿No? Bueno, pasamos al 4. Muy bien, el 4. ¿Qué pasó? Yo los problemas que tuve con el 4 fueron con 5, creo. Las partes de cotangente y los que tienen pi sobre 2. Porque en el apunte teórico no hay como propiedades o algo para poder resolverlo y la verdad no sé cómo encararlos. El G, H, I, J y K que tienen ese tipo de cosas. El G, H, I, J y K. Opa, una seguilla. O sea, si hay alguna propiedad o algo para saber cómo resolverlos así, puedo hacer los demás o algo. No, o sea, la cotangente es como la tangente pero al revés. En vez de seno sobre coseno, hacer coseno sobre seno. Sí, ¿Sí? sí. Sí. Entonces trabajar con eso. Alguna Y propiedad, perdón, debe ser propiedades de ángulos complementarios, tal vez que tenés que exacto, aplicar, porque tenés pi sobre 2 menos pi. sí. Eso están, si no te acordás, están esas propiedades. Ok. Si no, bueno, podemos. Pi sobre Acá 2. están preguntando también el F, también de acá el F quieren preguntar o consultar. El F. Bien. Bueno, vamos a arrancar con el F y vamos viendo cada uno, ¿sí? Claro. Bien, entonces, vamos a ver el límite de la secante de x menos 1, x al cuadrado por secante Yo te x. lo dicto, Aureliano, si no memorizás. Bien. Bueno, entonces acá 4f. ¿El Límite, límite? sí, cuando x tiende a 0, Sí. en el numerador es secante de x menos 1. Secante de x Menos menos 1. 1. Y en el denominador es x cuadrado por secante de x. Bien. Muy bien. Entonces, ¿y a qué es igual a la secante? A ver. ¿Qué es la secante? Uno sobre coseno de X. 1 sobre coseno, exactamente. Entonces, sabemos que la secante es igual a 1 sobre coseno. ¿Sí? Entonces, acá me quedaría el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De 1 sobre coseno de x menos 1, y acá me quedaría x al cuadrado, y acá por 1 sobre coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, y entonces acá vamos a trabajar. ¿Qué podemos trabajar? Y bueno, trabajemos el numerador. ¿Sí? Entonces acá me quedaría que esto es igual, y acá, en vez de menos 1, vamos a poner acá menos coseno de x, ¿sí? Y ahora hagamos esta cuenta, la división, ¿sí? Aureliano, perdóname, ¿podés aumentar un poquito el tamaño? Sí, Porque no se ve el menos, digo, para ver. claro, sí, el menos Lo no, veo no se mejor. sale. Ahí va, ¿sí? Sí. Bien, y entonces ahora hacemos esta división, ¿sí?
Bien, y si hacemos esta división, vamos a hacerla abajo. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Y acá me quedaría 1 menos coseno de x sobre coseno de x dividido, y acá tendríamos x al cuadrado por el coseno de x. ¿Sí? Profe, Sí, perdón, ¿le puedo preguntar por qué escribió así el numerador en el tercer espacio? Sería. ¿este? Sacó como un denominador coseno de x. Ah, listo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, de acá, esto, ¿sí? Acá nos quedaría igual al límite cuando x tiende a 0 de, y acá, 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien o le estoy errando? ¿Está bien? Bien. Muy bien. Y Se entonces, invierte el segundo y se multiplica. Digo, porque es, había caras por ahí, ¿no? exacto. ¿Y ahora qué podemos hacer? Una pregunta, si se invierte y se multiplica 1 menos coseno de x por coseno de x, ¿no sería coseno al cuadrado? ¿Cómo? No, ¿O pero cómo? sí, sí, perdón Sí. porque estoy por acá. Cuando vos das vuelta la fracción, digamos, que divide, te quedaría 1 Sí. menos coseno sobre coseno por coseno sobre x cuadrado, y los cosenos se cancelan. Ah, ¿Está bien? ok. Sí, gracias. ¿Y acá qué podríamos hacer? ¿Podríamos multiplicar por el conjugado? Muy De, bien. Sí, me gusta mucho. Entonces esto es igual a por 1, ¿sí? Y entonces todo esto lo puedo escribir como, el 1 lo puedo escribir como el conjugado, la división del conjugado. Entonces acá tendríamos 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Sí? Acá se me fue un poquito de la línea, pero vamos a ir para abajo para que lo vean. ¿Sí? A ver. Muy bien. Ahí. Y entonces, acá arriba nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces acá arriba nos quedaría el límite cuando x tiende a 0, y acá 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Y acá abajo nos quedaría x al cuadrado por 1 más coseno de x, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, ¿y esto? ¿Y ahora?
¿Podemos usar seno al cuadrado? Claro, exactamente. Entonces acá tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado por 1 más coseno de x. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. ¿Y esto a qué es igual? Ahí hay un límite notable, ¿no? Claro. El seno de x sobre x. El seno de x sobre x a qué es igual. A uno. A A 1. 1. A 1. ¿Sí? Y al cuadrado sigue siendo igual a 1. ¿Sí? Porque acá están al cuadrado. Acá me queda el seno de x sobre x todo al cuadrado, puedo escribir. ¿Sí? Entonces esto me queda 1 y esto a qué es igual. 1 más coseno de 0. ¿El coseno de 0 cuánto es? Uno. 1. Entonces me quedaría 1 más 1, que es 2. ¿Sí? Un medio. Exactamente. Y esto sería igual a 1 medio. Se me fue de la línea, pero acá. 1 medio. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, sí, muchas gracias. No, por favor. Y ahora, a ver, vamos a ver el F, el G. Sí, yo tenía duda con el G también. Bien, vamos a ver el G. Entonces, nos queda el límite, esto es el 4G. Entonces acá me quedaría el límite cuando x tiende a... ¿Qué pasa? Me quedó. Cuando x tiende a 0, bien. Cuando x tiende a 0, Yo te de... digo, espera, que me dispersé un momentito. Límite cuando x tiende a 0 de cotangente de 2x. Cotangente es De 2x. tangente de... Vamos a poner cotangente. Bueno, no toma, no sé cuál es la cotangente. De 2x, Por la cotangente sí. de pi sobre 2 menos x. De menos x. Sí. Ahí está. Ahí. Muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver cómo trabajamos esto. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos esto, es igual, vamos a traducirlo, ¿sí? Al límite cuando x tiende a, no sé, el límite cuando x tiende a 0 de la cotangente es coseno sobre seno, ¿sí? Coseno de 2x sobre el seno de 2x, ¿sí? Y acá es por lo mismo, pero con esto, pi sobre 2 menos x y pi sobre 2. Entonces es el coseno de pi
sobre 2 menos X, el seno de pi sobre 2 menos X. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, de acá hay que empezar a trabajar con, si se quiere, identidades, ¿sí?, trigonométricas o propiedades trigonométricas. ¿Sí? Entonces, acá podríamos ver, por ejemplo, una de las propiedades es que, por ejemplo, el seno de un alfa, ¿sí?, es igual al seno de alfa más pi sobre 2. Perdón, a ver. Perdón, no. Es el seno de pi menos alfa. Me parece que el seno de alfa es el coseno de pi sobre 2 menos alfa. Puede ser. Ahora que Sí. lo voy a chequear, ¿eh? Tampoco la memoria, tampoco Sí, uso mucho esto en mi cotidiano. Sí, seno es coseno de pi sobre 2 menos alfa, y el coseno es al revés, el coseno es igual al seno de 90 menos alfa. Entonces esto es pi sobre 2 menos alfa, ¿no? Menos alfa. Sí. Y lo Con mismo coseno también, es al revés. claro, con coseno es al revés. ¿Sí? Entonces, coseno de alfa, coseno de alfa es igual al seno de alfa menos pi. Pi sobre 2 menos alfa directamente. Bueno. Pi sobre 2 menos alfa. ¿Sí? Y así hay un montón de Sí, propiedades. un montón. Hay un ¿Sí? montón. Hay un montón de propiedades. También hay Incluso, para coseno y seno de 2x, acá también hay para 2 alfas. Y después exactamente. reemplazando, Exactamente. Fíjense que incluso acá está una de las propiedades, ¿sí? Fíjense, esta es otra de las propiedades. En el J hay otra propiedad que también es útil, ¿sí? Pero esa sí me acuerdo. El coseno, entonces acá es el coseno de 2 alfa, es igual al coseno al cuadrado sí, de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos que el seno, ¿sí?, de 2 alfa es igual, en este caso es 2 por coseno de alfa seno de alfa. ahí está. Sí. ¿Sí? Acá tenemos todas las propiedades. ¿Sí?
¿Está bien? Entonces, usando estas propiedades, lo podemos reemplazar acá y ver qué es lo que nos da. ¿Sí? Entonces, de acá, vamos a escribir esto. Esto es igual vamos a poner límite cuando x tiende a 0, y acá el coseno de 2x es todo esto, ¿sí? Entonces acá vamos a poner esto, pero con x. Pues acá ponemos x y x, y el seno es igual a todo esto. Entonces acá x y acá también x. ¿Sí? Y acá entonces nos quedaría el coseno de pi sobre 2 menos x es el coseno de pi sobre 2 menos x es igual al seno. Acá me queda seno de x, y el seno de pi sobre 2 menos x es igual al coseno. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Y entonces, de acá hay que trabajar un poquito. Por ejemplo, este seno se me va con este seno, ¿sí? Si quieren, este seno se va con este seno, y entonces de acá me quedaría esto igual al límite cuando x tiende a 0, y acá me quedaría lo que está acá arriba, ¿sí? Y acá abajo me quedaría 2, y los senos se me fueron y me queda coseno cuadrado. ¿Sí? Sería lo mismo que simplificar antes el coseno, ¿no? Porque en el paso anterior. Porque te queda coseno sobre coseno, en vez de coseno al cuadrado. En el paso anterior, que después se multiplica por seno sobre coseno, ese coseno, ¿se puede simplificar con el coseno al cuadrado de arriba? No, No, o está restando el otro. Ah, claro. Claro, lo simplificas después, así te quedan iguales. no, porque ahora sí se puede distribuir, esto se puede distribuir, ¿sí? Entonces acá, esto es el límite cuando x tiende a 0, y acá me quedaría coseno cuadrado de x, ¿sí? Sobre 2 coseno cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x, todo esto sobre 2 coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces acá esto se me iría, se me simplifica y me queda entonces el límite de esto
¿sí? El límite, acá me quedaría un medio, ¿sí? Menos esto otro que tengo acá. ¿Sí? Bien. Y cuando el x tiende a 0 de esto, a ver, me quedaría 0 sobre 1. ¿Sí? Acá me da 0 y acá me da 1. ¿No sería 2 por 1? 2 por 1, sí, sí, 2 por 1. Ah. ¿Sí? 0 sobre 2 por 1, que es 2. Entonces me quedaría 0 sobre 2, que me da 0. ¿Sí? Y entonces todo esto sería igual a un medio. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, están buenas para anotar las Sí. propiedades, porque son bastante útiles. Sí, todo lo que dijiste vos, Milagros, esa saga de ejercicios que recién dijiste, se hacen con estas cosas. Claro. Si entendieron esto, creo que los van a sacar. Claro, exacto. La idea es, con esto sale lo otro. ¿Sí? Porque fíjense que acá el coseno de x, usando esa propiedad, el coseno de x, como teníamos acá, vamos para allá, el coseno de x es igual a esto, al seno de pi sobre 2 menos x. Claro. ¿Sí? Y entonces de acá reemplazan seno de pi sobre 2 menos x. ¿Sí? Y bueno, acá tendrán que multiplicarlo por menos 1 y cambiar. ¿Sí? Sí, gracias. Es que lo que No, pasa, como no estaban en la teoría las propiedades, no sabía cómo hacerlo. no está bien. Hay que, sí, perdón. Ahí les dan, no, que en el J hay una pistita que les dan, pero sería una sola de todo el resto de ayudas. Ahí tienen una idea. Perdón, a mí me había quedado el 3R. No lo dije antes porque sabía que ustedes tenían otras preguntas. El Entonces, 3R. R. 3. ¿Qué pasó? porque probé con sacar factor común en los denominadores, pero me quedaba 0 sobre 0 igual, o me quedaba lo mismo restando, o sea, una cosa restando a la misma cosa, entonces me quedaba 0. Vos acá, ¿qué es lo que hiciste? A ver. ¿Calculaste esta operación acá adentro? Claro, las trabajé por separado, saqué el factor común en el denominador de la izquierda, digamos, del 3, perdón, de x cuadrado. Ajá. No, Entonces, yo te diría que conviene resolverlo todo, adentro. Buscar un todo común junto. denominador, claro. Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, te va a convenir hacer eso. Claro, digamos, el primero sería una diferencia de cuadrados, ¿no? El primero lo puedes ver como una diferencia de cuadrados, sí. Con raíz de 3, raíz de 3x menos 2. Sí. Claro. No digo para poder sacar como un denominador, ¿cuál podría usar? La multiplicación entre La los dos. multiplicación de los dos, claro, porque el Ah, la otro es multiplicación de los 3x dos. más 2, no es raíz de Ah, 3x, por eso no te sirve ir por ese lado. ah, listo. Esa era mi duda. Gracias. No, por favor. Después yo también tenía una duda con algunos del 6, con 2. Pero, o sea, están como, son parecidos.
Del 6. Del 5, ¿no hay dudas? Bueno, acá dice graficar, entonces tiene eso, cada uno lo tiene que ver. Y el 6, Tenía dudas con el B y el C, porque no sé cómo hacer, o sea, no sé cómo calcularlo con pi sobre 2. Sé que la tangente de pi sobre 2 es infinito y te da infinito, pero cuando toca los laterales no me doy cuenta cómo hacerlo. bien, la tangente de pi sobre 2, exacto, es menos infinito, o sea, menos o más infinito. A ver. ¿Es más infinito? Menos o más. Si vos lo graficás, mirá. Y igual a tan de x. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Bueno, acá está pi sobre 2. ¿Sí? En 3, en 1, y pico. ¿Sí? Acá. Acá está pi sobre 2. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Entonces, vos fíjate, si vos te acercás por la derecha, se te va menos infinito. Ahora, si vos te vas a acercar por la izquierda, se te va más infinito. Ah, ok. Okay. ¿Sí? Sí, se queda así. De nada. Ahí tenés que jugar con los signos del seno y el coseno. ¿Sí? Si, por ejemplo, vos te acercás por la izquierda, o sea, por los negativos, ¿sí? O sea, por los menores a pi sobre 2, si vos te acercás por los menores a pi sobre 2, el seno, ¿sí?, es positivo y el coseno es positivo. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, si vos te acercás por los mayores a pi sobre 2, ¿sí?, en ese caso, el coseno es negativo, pero el seno es positivo. ¿Sí? Sí. Entonces, la división te va a dar negativo. En cambio, acá de este lado, la división te va a dar positivo. Ok, gracias. De nada. Y lo mismo con esto, es mirar un poquito esto también, ¿sí? ¿Más dudas? Por mi parte, no. Bueno, si no hay más dudas, cortaríamos aquí y seguiremos el Viernes. viernes. Sí, pero tranquilos que van muy bien todos y todas. Sí. Ok, nos vemos el viernes entonces. Nos vemos el viernes, se me disminuye. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos el viernes. Chao, Gracias. chicos. Gracias. Chao, nos Perdón, vemos. no hay inconveniente. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias.